Gusto saludarlos, me presento. Soy el maestro Francisco Javier Romero Sotelo, autor del artículo llamado Evaluación de microfisuras usando análisis modal bajo dos condiciones de carga en ejes rotodinámicos en el Congreso CIERMI 2025. Bueno, un gusto a todos y bueno, iniciamos con la presentación del tema. ¿Qué es lo que vamos a ver en la presente? Vamos a ver lo que se refiere a la introducción del tema, fundamentos sobre lo que son las microfisuras en ejes rotodinámicos, que es un tema novedoso en el área, la metodología que se utilizó para lograr obtener ciertos resultados, las técnicas de elemento finito que se utilizan en la cuestión de análisis modal. ¿Qué resultados se obtuvieron de acuerdo a los dos tipos de carga que se definieron en el presente proyecto? Y con esto, pues, obviamente, se obtuvieron análisis de frecuencia naturales y el cambio de rigidez en un material. Y bueno, ya más adelante describiré un poquito más de esto. Las conclusiones que me permiten decir cuáles fueron los resultados positivos y lo que se debe de mejorar en trabajos futuros. Y bueno, finalmente la bibliografía que se va a utilizar. Bueno, como introducción, dentro del problema de las microfisuras, como nosotros sabemos, bueno, algunos conocen las fisuras, pues normalmente se presentan cuando ya el material ya llegó a fallar. Esto debido a diferentes tipos de cargas, ¿no? Una de las más convencionales o de las normales que hacen generar microfisuras o fisuras son, ¿no?, las cargas de torsión. Esto debido a que se arrancan equipos de manera errónea o digamos de manera con cargas excesivas o debido a un frenado o en este caso un paro repentino. Esto pues a la larga genera fallas por fatiga que previo a la falla catastrófica, pues, digamos así, pues se generan lo que se llaman fisuras, pero antes de ello se forman lo que llamamos nosotros microfisuras, que es uno de los temas que se tratan en esta presentación. Bueno, existen distintos métodos experimentales en los cuales se busca las fisuras, principalmente para la detección de microfisuras, pues digamos que es algo novedoso y de lo que vamos a trabajar a lo largo de sí, este proyecto y obviamente faltan desarrollar algunas partes. Pero bueno, algunos de los métodos pues son pruebas de laboratorio, como les había dicho, pruebas destructivas y en este caso pues se puede decir que son un poco convenientes pues porque generan gastos de uso de equipos especializados y en su caso hasta tienen ciertas limitaciones para la aplicación práctica. Una de las cuestiones a futuro de este proyecto pues es utilizar sensores mecatónicos que nos permitan diagnosticar sin la necesidad de desmontar el equipo y que éste esté en funcionamiento para poder determinar el diagnóstico de microfisuras. Existen algunas otras técnicas como por ejemplo las de ultrasonido, inspección magnética, pero no siempre son tan efectivas para detectar lo que son las microfisuras o en este caso fisuras, ¿no? Entonces, por eso es que se busca una técnica un poco mejor, en este caso mejor y mejorable. ¿Cuáles son los fundamentos de la detección de microfisuras, no? Entonces, primero como concepto, debemos saber que una microfisura es una pequeña discontinuidad la cual altera la propiedad mecánica del material. Entonces, por lo tanto, conforme esas microfisuras empiecen a crecer, al igual que una fisura, pues va a haber un punto en el que el material va a llegar a su punto de fallo. Entonces, pues es lo que en general se busca que no llegue para que el material no llegue a fallar. En este caso, para poder determinar esa formación de microfisuras debido a un análisis modal, pues se utilizó un software llamado ANSYS. En este caso, se utilizó para el análisis modal. El análisis modal pues, nos permite determinar las frecuencias naturales del material en ciertas condiciones, por ejemplo, torsión, tensión, flexión, y la combinación de todos estos fenómenos, ¿no? El análisis modal como tal, pues lo que permite identificar en los elementos, en este caso en los nodos de los elementos, pues identificar el cambio dentro de las propiedades dinámicas del material. Y entre ellos el comportamiento de las propiedades dinámicas, por ejemplo, es el análisis vibracional. Es decir, hay un cambio de frecuencia debido a una respuesta a ese cambio dinámico.
Esto pues, normalmente lo vemos nosotros en el monitoreo continuo. En el monitoreo continuo permite a lo largo de un periodo definido, pues podemos detectar de manera muy temprana las fallas que se pueden convertir en fallas catastróficas y por lo tanto, pues, cosas, ¿no? Bueno, aquí muy rápido muestro del lado derecho la muestra de una pequeña probeta que está normalizada de acuerdo a la norma ASTM-E8, la cual nosotros vamos a utilizar para distintas pruebas, no solamente las de simulación, sino también las experimentales. Entonces, por lo tanto, desde un inicio definimos utilizar este tipo de probetas que ya vienen normalizadas, pues me permiten hacer también pruebas de torsión, tensión en equipos reales y ya posteriormente pues validar mis resultados de simulación con la experimentación en trabajos futuros. Y en la otra imagen pues vemos un modelo en ANSYS donde hicimos el mallado y donde estamos generando una pequeña microfisura y posteriormente pues un análisis modal. ¿Por qué el análisis modal? Pues este es uno de los estudios que me permiten, pues como yo lo decía anteriormente, determinar el cambio de las frecuencias naturales. El material, si no tiene ninguna microfisura o fisura o algún defecto mecánico, el material nunca va a cambiar con su frecuencia. Siempre que se busque esa frecuencia, siempre será la misma. Pero cuando ya esa frecuencia cambia, esto es debido a ciertas condiciones. De acuerdo a las diferentes técnicas de análisis de vibraciones, pues nos permite determinar cuál fue la causa, si fue debido a una carga excesiva o un tipo de carga como por ejemplo torsión o flexión, torsión, tensión, flexión entre los diferentes tipos de carga. Esta técnica es eficaz, como les decía, para determinar lo que son los modos de vibración, que más adelante les voy a explicar. También nos permite determinar la presencia de microfisuras que estas afectan a las propiedades mecánicas del material. Es un método no destructivo e indirecto para evaluar la integridad de este material, que es una de las cosas que pues, principalmente se buscan, evaluar la integridad y por lo tanto pues, ahorrar algún costo. En este caso también es muy sensible a las variaciones de rigidez local del material, entonces por eso es que también se está evaluando en esta presentación cómo la rigidez cambia conforme cambie las frecuencias naturales. ¿Cuáles fueron los pasos para realizar este proyecto? Pues lo primero fue determinar el modelo. Como les dije anteriormente, se definió un modelo que fuera normalizado de acuerdo a la norma ASTM8, la cual nos permite utilizar este tipo de pruebas en distintas pruebas, como por ejemplo de fatiga y de torsión. Pero en este caso, pues lo estamos metiendo también en simulación. ¿Qué material se utilizó en estas primeras pruebas? Pues un acero al carbón, una STM36, y se definió una malla refinida en zonas críticas, principalmente en la zona de la microfisura, fue donde se hizo un mallado muy específico. ¿Cuáles son las condiciones que se están tomando en este tipo de probetas? Bueno, se está sometiendo a una carga de torsión que de acuerdo a ciertas pruebas mecánicas está cercano a la zona elástico-plástico, que más o menos en este caso serían 150 newton-metros. Bueno, es un cálculo que se hizo de manera experimental y pues quisimos llevarlo a cabo en la parte de simulación. Se utilizaron condiciones de frontera que nos permitan definir los tipos de apoyos, en este caso donde se someten las cargas de torsión y finalmente en qué zona se encuentra la microfisura y bajo qué características va a responder en la simulación. Y ya finalmente, pues con esto tenemos resultados que vamos a comparar respecto de cuando existe fisura y cuando no existe fisura. Entre ellos, pues son resultados como frecuencias naturales, modos de vibración y cambios de rigidez. Dentro de los primeros cálculos se obtuvo lo que son los modos de vibración. Como yo les comentaba, en ANSYS existen un número definido de modos de vibración. Los más importantes por mencionar son los primeros 6. O sea, en este caso el software me permite determinar hasta 18 o 20 modos de vibración.
pero los 6 son los más importantes o son los más básicos, como por ejemplo el uno es un modo de vibración en flexión, es decir, que se evalúa la frecuencia natural del material pensando que este material estuviera sometido a flexión. En este caso, el modo uno es en flexión en un eje X, por ejemplo, el 2 en un eje Y. Por ejemplo, el modo 3 es una flexión combinada de ambos. Por ejemplo, el modo 5 que es uno de los más importantes, que, bueno, que se está considerando en este estudio, pues ese es el de torsión. Y entonces con esto, pues ya tuvimos unas gráficas que pues, nos dicen unos parámetros bastante interesantes y nos permiten llegar a ciertas conclusiones respecto de la evaluación de las frecuencias naturales. Entonces, de aquí del lado derecho muestro los dos tipos de modos de vibración, los cuales están determinados en este proyecto. Uno es el modo de vibración en flexión y el modo 5 en torsión. Aquí mostramos las figuras uno y modo 5. Bueno, de lo que se obtuvo dentro ya del análisis de elemento finito, donde cabe resaltar que se hizo un refinado y un análisis de malla, el cual pues, obtuviera valores validados que nos pudieran dar la certeza de que se están obteniendo buenos datos. Entonces, en este caso, lo que se evaluó fue la rigidez torsional dentro del análisis modal. Aquí les muestro del lado derecho dos figuras hechas en ANSYS, en donde primero se está evaluando la rigidez torsional sin presencia de microfisura. Y en la parte y en la figura B, pues ya estamos viendo ahí que en la zona de la parte central se observa cómo es que se definió una pequeña microfisura menor a 1 milímetro, que es una de las cosas que también ya luego se tienen que entender entre lo que es una fisura y una microfisura. Así muy rápido, una microfisura, de acuerdo a la clasificación, pues, se considera algo que sea menor a 1 milímetro. Y adentro de esos rangos existen lo que son microfisuras pequeñas, medianas y macro microfisuras. Bueno, más o menos así le llaman la clasificación. Siempre cuando estén dentro del rango de menor a 1 milímetro. Ya si son mayores a 1 milímetro, pues ya se consideran lo que son las fisuras. De acuerdo a los resultados, pues se obtuvo un análisis de rigidez, es decir, evaluamos la rigidez del modelo donde no existe fisura alguna. Y vemos aquí que se obtienen rangos de rigidez, en este caso, alrededor de 1.13 newton sobre milímetro y deformaciones más o menos en ese rango, ¿no? Bueno, de 1.13 respecto de lo que se considera como los esfuerzos aplicados en su fisura. Y en el lado derecho podemos ver la misma carga que se consideró anteriormente, pero ahora considerando la microfisura. Y si vemos que entre los dos valores, la rigidez cambia de 1.13 a 1.05 newton sobre milímetro. Esto es cómo cambia, en este caso, la condición del elemento, o en este caso del posicionamiento de los nodos, es decir, cómo cambia la rigidez en esa zona específica que mostré en la figura anterior. Entonces, digamos que de manera muy general, se observa que existe un incremento del 6.87 de rigidez cuando existe fisura y cuando no existe fisura. Y en la cuestión de la disminución de la rigidez en alguna de las zonas, pues se observa en la zona más pequeña un cambio de rigidez de 4.66%, es decir, ahí ya se observa que hubo un pequeño cambio en las frecuencias naturales y a su vez en la rigidez propia del material. Bueno, aquí ya estamos tocando cómo es que se está analizando o en este caso representando el análisis modal, en este caso en el eje X en torsión. Estamos evaluando solamente la frecuencia natural en el eje X. Y en el eje X, como vemos,
En este caso, pues es la zona transversal de la fisura, donde digamos que es la área más, bueno, la sección más grande de la microfisura, y ahí se presentan tres pequeños picos que están en el rango de los 300 Hz. Por ejemplo, el primero se presenta el primer pico de 300 Hz y a 1.57 por 10 a la menos 6 milímetros de amplitud. Y si viéramos el análisis del mismo eje sin fisura, pues sería la línea roja, y vemos ahí que no hay ningún cambio de este caso de lo que sería la torsión. En este caso no hay ningún cambio. Y ya cuando queremos ver en el tercer pico, en una frecuencia más o menos de 1500 Hz, y da un resultado como 3.73 por 10 a la menos 6 milímetros la respuesta, mientras que sin fisura y se ve un pequeño pico, un cambio muy pequeño de 1.19 por 10 a la menos 7. Es decir, que ahí ya se observa que el programa, o en este caso la simulación, me dice que hay algo existente ahí. En este caso, pues fue un cambio de frecuencia y pues un cambio de amplitud. Entonces, pues ya más o menos ya con eso puedo concluir que llegué a este punto de conclusión. Ahora voy a hacer el análisis modal en el eje Y en torsión. Este análisis me permite evaluar, así como en el anterior, pero en este caso a lo largo del eje, cómo se presenta, digamos que es la zona más pequeña de la microfisura, y aquí se observa cómo existe ese pequeño brinco en la cuestión de cómo cambia la frecuencia natural cuando no hay fisura. Es decir, hay unos picos bastante pequeños, por ejemplo, los dos se presentan a 3500 Hz y en una amplitud de 0.3 o 0.2 milímetros cuando no existe la presencia. Ya cuando existe esa microfisura, ya más o menos a 3400 Hz se ve un pequeño cambio de la amplitud de 1.11 milímetros. Es decir, aquí ya me está diciendo que hay un cambio en esa sección de la frecuencia natural. Entonces, por eso yo puedo decir que entonces estoy hallando la presencia de una microfisura. Estos datos de simulación se busca validarlos en la parte experimental con sensores, con este caso con vibrómetros y acelerómetros. Y también estamos también buscando la forma de implementar unos sensores que se llaman proxímetros, los cuales pues, nos pueden dar datos muy pequeños como los que estamos observando. Y pues finalmente, pues es la intención, ¿no? Validar estos datos. En el caso de flexión, el otro tipo de carga que se sometió este material, o en este caso está en material sin fisura o con fisura, pues en este caso estamos viendo cómo se presentan igual estos pequeños picos en la cuestión de la amplitud. Entonces, cuando existe fisura, vemos hay un pico en un rango de frecuencia de 300 Hz, se ve que hay una amplitud de 19.59 milímetros. Mientras que cuando no hay fisura, hay un pequeño tope que es de 5.17 milímetros en la amplitud, es decir, pues muy pequeño. Pero ya cuando se muestra la fisura, pues ya se ve que hay un cambio más grande. Y se ve que también cuando hay una microfisura en una respuesta de 2000 Hz, vemos que hay una pequeña amplitud de 2.95 milímetros. En este caso es en el eje X, el anterior fue en el eje Y. Pues aquí en el eje X vemos cómo, al igual que el anterior, pues vemos cuando está con fisura, pues vemos que hay una amplitud de 19.59 milímetros a una frecuencia de 300 Hz, mientras que sin fisura, pues se mantiene casi nulo esa amplitud. Y hay otro pequeño pico a 1300 Hz y hay una amplitud de 16.94 milímetros, mientras que cuando no existe fisura, pues hay una pequeña, una frecuencia a 2000 Hz, hay una pequeña amplitud de 0.95 milímetros, es decir, pequeños picos que se presentan, que después serán evaluados. Estos datos después serán evaluados con la transformada de Wavelet, con este caso la serie de Fourier, con esta transformada de Fourier, la cual pues, nos va a permitir
eh, digamos, sintetizar esas señales o esos resultados para poderlos enfocar más a cuál es la característica que se da de estos resultados. Bueno, como conclusiones de todo lo mencionado, pues se puede decir que se obtuvieron en el análisis modal, en ANSYS, una buena implementación de cómo determinar la formación de microfisuras desde el punto de vista de simulación, que como les menciono anteriormente, pues se busca esto validarlo desde la parte de la simulación. Entonces, los valores pues ya me arrojan datos que ya pueden ser evaluables desde la perspectiva, como les decía, de ser la transformada de Wavelet y pues de caracterizar los datos que yo tengo. Y si se requiere, pues meter filtros, ¿no? Unos filtros pasa abajo, pasa arriba. Hallazgo principal, se demostró que una microprocesora provoca una disminución cuantificable de la rigidez en un material. Pues es una de las partes muy cruciales que vimos, bueno, que les mostré en las imágenes anteriores. Un indicador clave, la reducción de la rigidez es un parámetro práctico y directamente vinculado a la presencia de microfisuras. El sensor porcímetro que les mencionaba, pues yo creo que este me va a permitir hasta cierto punto medir la deformación en una zona del material. Y pues esto también yo lo puedo asimilar con lo que es el cambio de la rigidez. Y pues también obviamente el cambio de la frecuencia en la vibración, pues también me da otro dato, ¿no? Entonces hay muchos datos que se pueden obtener en la parte experimental que van a ser validados desde los dos puntos de vista de la experimentación y la simulación. ¿Cuáles son los próximos pasos a realizar? Pues de lo que se obtuvo en este estudio de simulación, pues se busca validarlos y mejorarlos con pruebas experimentales y pues obviamente existe una retroalimentación. ¿Cuál es la bibliografía que utilicé? Bueno, pues aquí les muestro de manera muy resumida la bibliografía utilizada o las referencias que se utilizaron a lo largo de este tema de congreso. ¿Cuáles son los trabajos futuros? Pues ya de hecho ya se está trabajando en una mesa experimental de vibraciones con diferentes tipos de sensores, acelerómetros y vibrómetros, como les mencionaba. Pues en este caso la siguiente etapa pues, es la validación experimental de probetas reales con las dimensiones que mencioné de acuerdo a la norma STM8, que ya se propusieron ese tipo de probetas. Y bueno, agradezco mucho a los autores, los colaboradores de esta publicación y a lo que es la CCP y a la Universidad Autónoma del Carmen por su apoyo para poder haber desarrollado este proyecto. Es todo mi parte y agradezco todo presentación.